El Salmo 51 es uno de los textos más profundos de la Biblia sobre el pecado, el arrepentimiento y la misericordia divina. Es una oración de David escrita tras su confrontación por el profeta Natán, quien lo enfrentó con el pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo. Este salmo nos muestra la sinceridad del arrepentimiento de David y su comprensión de quién es Dios, un Dios santo, justo y misericordioso, que busca la transformación del corazón humano más que rituales externos. Porque es mejor la obediencia que el sacrificio. A continuación, nos sumergiremos en el contenido y significado del Salmo 51 de manera completa. El Salmo 51 es un clamor por misericordia. En los versículos 1 y 2. David comienza su oración reconociendo su pecado y suplicando la misericordia de Dios. Este clamor no está basado en sus méritos, sino en el carácter de Dios, su compasión y amor inquebrantable. David usa palabras como borra, lávame y límpiame para expresar su desesperada necesidad de ser purificado. Esto refleja que David entendía la gravedad de su pecado y su incapacidad para limpiarse por sí mismo. Su única esperanza está en el perdón de Dios, quien tiene el poder de restaurar. En los versículos 3 y 4 vemos a David en el reconocimiento del pecado. Él admite con total honestidad que es consciente de sus transgresiones y que su pecado está siempre presente delante de él. Lo más notable aquí es que David dice: contra ti solo he pecado. Aunque su pecado tuvo consecuencias terribles para Betsabé, Urías y la nación, David reconoce que el pecado, en última instancia, es una ofensa contra Dios. Esta declaración muestra su comprensión de la santidad de Dios y la naturaleza espiritual del pecado. El pecado no es solo una violación de la ley moral, sino una ruptura de la relación con Dios. Donde él muestra su naturaleza pecaminosa, en el versículo 5. David reflexiona y dice: He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Este versículo no implica que su nacimiento haya sido pecaminoso, sino que reconoce la inclinación al pecado inherente a la humanidad desde el principio. Aquí vemos una referencia al pecado original, la tendencia del corazón humano hacia el mal desde la caída de Adán y Eva. David no usa esto como excusa, sino como una forma de mostrar cuán profundamente necesita la gracia de Dios para transformar su vida. David reconoce que Dios no se contenta con acciones externas o una obediencia superficial. Donde en el versículo 6 lo podemos ver declarándolo así: Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Esto significa que Dios quiere integridad en el corazón y una vida transformada desde adentro. La relación con Dios no se trata solo de cumplir reglas, sino de vivir en honestidad, autenticidad y sabiduría espiritual. Tras ese reconocimiento, David suplica por purificación en los versículos 7 al 9. En estos versículos, David usa imágenes de purificación ritual para expresar su deseo de ser completamente limpiado. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. El hisopo era usado en los rituales de purificación en el Antiguo Testamento, como en la limpieza de leprosos, Levítico 14, 4 y 7. David no está hablando solo de una limpieza externa, sino de una limpieza interna profunda. También pide que Dios oculte su rostro de sus pecados y borre sus iniquidades, mostrando su anhelo de restauración total. Los versículos 10 al 12, estos son unos de los pasajes más conocidos del Salmo 51, y relata lo siguiente: Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no solo pide perdón, sino una transformación. Usa el verbo crear, que en hebreo, bara, es el mismo que se usa en Génesis 1 para la creación del mundo. Esto implica que David no solo necesita un cambio superficial, sino que pide que Dios haga algo completamente nuevo en él. Además, ruega: no me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabe que la presencia de Dios y su Espíritu son esenciales para vivir en rectitud. Reconoce que sin Dios, no puede experimentar el gozo de la salvación. Los siguientes versículos del 13 al 15 es una promesa de enseñar a otros usando su experiencia de perdón. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Esto muestra que David no ve su restauración como algo solo para él, sino como una oportunidad para glorificar a Dios y ayudar a otros a encontrar el camino de la salvación. También pide que Dios le permita alabarlo. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca declare tu alabanza. Esto refuerza la idea de que el verdadero arrepentimiento lleva al testimonio y a la adoración. En los versículos 16 y 17, David reconoce que los sacrificios rituales no son suficientes si no están acompañados de un corazón sincero. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Aquí David subraya que Dios valora más un corazón arrepentido y humilde que los sacrificios externos. Esto no descarta los sacrificios, pero enfatiza que deben venir de un corazón transformado. Y en los versículos 18 y 19, David concluye su oración extendiendo su petición a la comunidad de Israel. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Esto muestra que el pecado de David no solo afectó su relación personal con Dios, sino también al pueblo que él lideraba. Al pedir la restauración de Jerusalén, David demuestra su comprensión de que el pecado tiene consecuencias comunitarias. En resumen, el Salmo 51 es un modelo poderoso de arrepentimiento genuino y fe en la misericordia de Dios. Nos enseña varias lecciones clave. El pecado es grave. David reconoce la seriedad de su pecado y su total incapacidad para solucionarlo por sí mismo. Dios es misericordioso. Aunque David falló gravemente, confía en que Dios puede perdonarlo y restaurarlo. El arrepentimiento verdadero es interno. Más allá de los actos externos, Dios busca un corazón contrito y una vida transformada desde adentro. La gracia de Dios transforma. David pide no solo perdón, sino una renovación total, confiando en que Dios puede darle un corazón limpio y un espíritu recto. El pecado tiene consecuencias. David entiende que su pecado afecta tanto su relación con Dios como a su comunidad, y pide restauración para ambos. Este salmo es un recordatorio de que, sin importar la magnitud del pecado, Dios está dispuesto a perdonar y transformar a quienes se acercan a Él con humildad y sinceridad. Si te ha gustado este vídeo y quieres más como este, suscríbete y dale like.